Vamos a otro tema. Nuevamente hay controversia por el uso de algunos anticonceptivos. Hace algunos días la revista Vanity Fair publicó un artículo que alarmó a las mujeres estadounidenses por el uso del llamado anillo vaginal. En el texto se le define como potencialmente letal, ya que habría cobrado la vida de una joven norteamericana. Para hablar de este tema estamos con Guillermo Galán, especialista de anticoncepción de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, Andrea, gracias. ¿Cómo está? Preguntarle en primer lugar si usted coincide con esta calificación que hace esta revista de decir que el anillo vaginal es letal o potencialmente letal. Hay que tener cuidado con el clasificarlo así, porque yo creo que en la vida hay muchas cosas letales y nosotros vivimos en un ambiente de peligros, pero lo importante es poder prevenirlos. Ahora, el anillo que está en el comercio ya hace muchos años en el mundo y en Chile hace alrededor de 10 años, tiene, igual que las píldoras anticonceptivas, igual que el parche, igual que algunas inyecciones, tiene algunos riesgos. Igual que todos los medicamentos tienen riesgos, pero hay que pensar en ese riesgo, cuánto significa ese riesgo, comparándolo con qué es lo que estamos evitando cuando usamos este tipo de anticonceptivo, que es el embarazo. Y el embarazo tiene mucho más riesgo, sobre todo de esta enfermedad o de esta alteración de la cual esa revista nos puso en una señal de alarma. Ahora, no es primera vez que estamos con este tipo de noticias, desde que la píldora apareció por allá por el principio de los años 60, nosotros sabemos que sí puede haber algunas situaciones de riesgo y las conocemos muy bien y sabemos qué mujeres tienen más riesgo de hacer este tipo de enfermedades. Entonces, lo lógico es prevenirla. ¿Qué mujeres tienen más riesgos? Y preguntarle también si hay algún método más riesgoso que otro, porque están las inyecciones, el parche, las pastillas y el anillo. Yo diría que hay, dentro de los métodos anticonceptivos, hay una gran variedad de métodos anticonceptivos y a lo que se refiere esta noticia y estos riesgos son a aquellos anticonceptivos que usan hormonas y que usan dos tipos de hormonas, que son dos tipos de hormonas femeninas, un estrógeno y otra cosa que es similar a la progesterona, que son hormonas producidas por el ovario. Entonces resulta que todos estos que tienen estas dos hormonas que se llaman métodos combinados tienen un mayor riesgo de producir alguna alteración de la coagulación, entre otros riesgos. Ahora, esta alteración de la coagulación es mayor en algún grupo de mujeres que las tenemos muy bien identificadas desde siempre, que son la mujer de edad más avanzada, que fuma, que tiene alguna enfermedad como por ejemplo hipertensión arterial o es una diabética antigua o que es obesa, que en este tiempo tenemos una epidemia de obesidad en el mundo y que no nos fijamos muy bien qué es lo que está pasando con esas mujeres, la mujer que es sometida a una intervención quirúrgica mayor, la mujer que está en reposo prolongado, la mujer que viaja en periodo por viajes largos en avión, por ejemplo, que no tiene algún cuidado especial, tiene mayor riesgo también. ¿Y para todas esas mujeres, hay alguna alternativa a estos métodos? Sí, claro. De hecho, hay algunos otros anticonceptivos hormonales también que están apareciendo en el mercado y que aparentemente podrían tener una menor riesgo de hacer estas alteraciones de coagulación, pero hay que esperar más tiempo para saber realmente la cifra, porque hay que pensar que son muy poco frecuentes, entonces nosotros necesitamos poblaciones muy grandes en las cuales podemos encontrar si aumenta o no la frecuencia. Estamos hablando de 4, 5, 6 casos por cada 10.000 mujeres que usan el método en un año. Entonces es muy poco frecuente. Pero hay que tener cuidado con el grupo de mujeres que tienen más riesgo y a ellas evitar su uso y buscar otra alternativa. Y si alguien quisiera buscar otra opción, quisiera cambiarse de método, tiene que chequearse, evidentemente. Se lo pregunto porque probablemente mucha gente no lo haga, no somos de repente muy buenos para ir al médico, entonces se lo pregunto, ¿es necesario chequearse antes de cambiar de método? Yo diría que sí, de partida para buscar el consejo de qué otro método usar. Y es importante chequearse también. Ahora, yo creo que es mejor usar un método anticonceptivo antes que tener un embarazo no deseado. Así que para empezar un método anticonceptivo, yo creo que este tipo de método anticonceptivo basta con tomar la presión arterial. Es el método o el examen fundamental para empezar un método anticonceptivo hormonal. Y después buscar un chequeo y una asesoría para ver si el método que está usando está bien o no, o hay que cambiarlo, dependiendo de las condiciones de cada una. Y ahora le quiero preguntar un poco por un mito. De repente entre las mujeres nos vamos pasando datos un poco equivocados. ¿Sirve descansar de las pastillas? ¿Cuánto tiempo puedo tomar pastillas? ¿Tengo que descansar? Súper buena la pregunta. No, es muy malo descansar. Muy malo por dos razones, o por tres razones. Una, porque resulta que en el descanso probablemente se podría embarazar.
porque va a usar un método alternativo al cual no está acostumbrada y por lo tanto le va a fallar. Lo otro, que no hay ninguna justificación para descansar, ninguna, o sea, no hay ninguna razón médica para descansar, no mejora ni empeora nada. Y lo tercero es que el riesgo de tromboembolismo, que es lo que estamos hablando de enfermedad tromboembólica, después de los periodos de descanso vuelve a aparecer como un discreto mayor riesgo. El riesgo es mayor cuando empieza a tomar la píldora o cuando empieza a usar el anillo o cuando empieza a usar el inyectable o el parche. Aumenta un poco el riesgo los primeros meses. Entonces, si descansa, vuelve a aumentar el riesgo. Entonces, mejor no descansar. Si está bien, ¿para qué? ¿Y cuánto tiempo puedo tomar pastillas? Lo que se me ocurra. Lo que sea necesario para evitar un embarazo no deseado. Toda la vida, si quiere. Ahora, de preguntarle un poco las diferencias. ¿Solamente diferencia de gustos, de comodidad, por cuando uno elige un parche, por cuando uno elige una inyección? ¿Es solamente de gustos o hay alguna razón médica que le podrían...? Teóricamente son todos iguales en cuanto a los riesgos que puedan tener, en cuanto a las indicaciones o contraindicaciones. Cualquiera de estos, parche, anillo, el inyectable o la píldora, depende de la comodidad. Y hay algunos que son más cómodos para una persona u otra. Hay mujeres que se les olvida tomar la píldora y esa mujer tendrá que buscar otra alternativa. Y el anillo vaginal, que es el que estamos hablando, ha tenido una aceptabilidad o una aceptación inmensa en la mujer en el mundo, en los lugares en que aparezca, en Chile especialmente. Mira, ahí me dio una pista para otra pregunta, porque entre los datos que de repente uno se va pasando, dice, tómate 2 o 3 juntas, no importa. ¿No importa? Importa un poco. Importa un poco. Ya. El ideal es no dejar de tomar la píldora. Y ahí viene la indicación del anillo, que es estupenda porque se olvida. Se olvida durante 3 semanas. Ya. Y ahora preguntarle también al revés. Alguien que se quiere embarazar y ha tomado pastillas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo es lo ideal dejar de tomar pastillas antes del embarazo? Cuando quiera embarazarse. Porque deja de tomar la píldora y se expone al riesgo de embarazo inmediatamente. Después de tomar la píldora o después de usar el anillo o usar cualquiera de estos métodos, al suspenderlo, inmediatamente se recupera la fertilidad. Son métodos reversibles. Ninguno de estos mantiene un efecto anticonceptivo prolongado después de terminar su uso. Tanto es así que la mujer que se olvida de la píldora tiene un riesgo de quedar embarazada. Y de hecho, muchos de los embarazos ocurren porque se olvidan de tomar píldora. Ahora le voy a preguntar algo que parece obvio. Después de todo lo que me ha dicho, estoy viendo cuál va a ser la respuesta. Pero ¿hay algún método natural para identificar, por ejemplo, los días ideales para embarazarse o para no embarazarse? Porque seguro también habrá gente resistente a este tipo de tratamientos o de los parches, las inyecciones o todo lo que involucre a lo mejor someterse a algo. Para esa población resistente, digamos, ¿hay algún método para evitar un embarazo? Para evitar un embarazo, claro. Hay métodos para todos. Desde métodos que son más seguros y otros menos seguros, y de métodos que son permanentes, como la esterilización tubaria, la esterilización o la esterilización en el hombre, que es permanente, que es un método súper seguro. Pero sí, hay métodos y que son métodos basados en el reconocimiento del periodo fértil de la mujer. Y el periodo fértil de la mujer es bien corto, son bien pocos días. En el mes, entre una menstruación y otra menstruación, son solamente 6 días el periodo fértil, es el día de la ovulación y los 5 días previos. Entonces, hay mecanismos como para identificar esos días y tener abstinencia sexual en los días fértiles, pero no es fácil demostrarlo. Hay un método del calendario, el método de Hollino, el método de Billings, el método sintotérmico. Hay un montón de posibilidades, pero hay tantas posibilidades que ninguna es la mejor. O sea, no es fácil. Pero sí, pero en su existe la posibilidad. puede funcionar. Sí, por supuesto, y hay gente que lo usa y le funciona muy bien, sobre todo mujeres que tienen reglas muy regulares. ¿Hay algún anticonceptivo masculino, más allá de la esterilización, para traspasar un poco la responsabilidad? Yo sabía también que venía la pregunta. Siempre ¿hay avance? Aquí, hasta este momento, el condón, que es el método que además evita infecciones de transmisión sexual, y el definitivo, que es la vasectomía. Hay estudios, y aquí en Chile hay personas que están trabajando en ICMER, han estado trabajando en investigación, y la doctora Gabriela Noé ha trabajado mucho en investigación ahí, pero no hay nada que haya salido todavía al mercado. Yo creo que falta tiempo, probablemente va a ser un método hormonal. Hay algunos métodos quirúrgicos que son de recuperación, que se puede revertir la operación, pero son quirúrgicos, y el hombre normalmente le hace un poco el quite a lo quirúrgico, más que la mujer. Sí. Le pregunto ahora,
Otro mito, ya me lo respondió, pero para recalcarlo, ¿afecta la fertilidad en la mujer tomar pastillas por un periodo prolongado? Porque esa es otra de las preguntas que nos hacemos constantemente. No, la pregunta está súper clara, porque resulta que hay mujeres que de repente usan mucho tiempo la píldora y les cuesta embarazarse. Y eso todo lo hemos visto. Pero lo que pasa es que a medida que pasan los años, va disminuyendo la posibilidad de que la mujer se embarace, va disminuyendo la fecundidad. Entonces resulta que si una mujer empieza a tomar píldora a los 15 años, 16 años y toma 20 años, a los 36 años es un poco más difícil embarazarse que a los 16 años. Entonces la gente le echa la culpa a la píldora, pero la píldora no tiene ninguna culpa. Es el paso de la edad que es la que hace que a la mujer le cueste un poco embarazarse. ¿Y hay alguna edad ideal para embarazarse? Teóricamente sí, teóricamente terminando la adolescencia, ¿no es cierto?, alrededor de los 20 o 25 años y hasta los 35, 37 años por ahí, porque después empiezan a aumentar algunos riesgos. Los riesgos aumentan cuando la mujer tiene poca edad o cuando tiene más edad y aumentan riesgos de más pérdida, de más aborto espontáneo o más enfermedades que intercurren con el embarazo, hipertensión arterial, diabetes o cosas de ese tipo. El parto de repente es un poco más difícil. Si una mujer ya se proyecta y piensa que quiere ser madre más adelante, la idea de congelar óvulos, ¿puede llegar a tener un buen resultado también? Existe, claro que existe, sí, claro. Y existe solamente, no solamente en la mujer que no quiere embarazarse durante un tiempo, sino que mujeres que de repente tienen que someterse a radioterapia, por ejemplo, o alguna intervención que pueda dañar a sus óvulos, claro que pueden congelarlos. Y esa técnica funciona y funciona bien y se está haciendo en todo el mundo, yo diría. Sí, funciona. Usted me decía que dentro de los factores de riesgo, las mujeres fumadoras, con sobrepeso, con hipertensión, ¿cuál es más grave que otro? Me imagino que todo en una suma, por supuesto que sí, pero ¿hay alguno que incida más? Por ejemplo, porque hay muchas mujeres fumadoras. Sí, el cigarrillo después de los 35 años y la hipertensión arterial. Porque, por una razón práctica, esta dupla, y sobre todo si las dos cosas se suman, y con la edad, después de los 35 años, aumenta el riesgo de algunas enfermedades que tienen que ver con las arterias. Y las arterias del corazón y del cerebro, y esas pueden producir muerte. Distinto es la noticia que apareció con el NuvaRing, que es una alteración de la coagulación dentro de los vasos que generalmente ocurre en las venas. Y esas alteraciones, que son un poco más frecuentes, no producen muerte. En general, hay algunas que pueden morirse, como el de la noticia aquella, pero en general no. Entonces, las que producen alteración arterial sí son más graves y esas tienen que ver con la presión, por eso hay que tomarse la presión, y con el uso de cigarrillo, por eso habría que dejar de fumar. Y en ese caso, estuve leyendo, doctor, y en ese caso habría que preguntar por los anticonceptivos de segunda generación. No, habría que preguntar por otro tipo de anticonceptivos hormonales que tienen una sola hormona, que son de progestina sola se llama, o sea, no tienen estrógeno. Y esos tienen un mucho menor riesgo o desaparece el riesgo de hipertensión, en la hipertensión arterial o en la fumadora o de coagulación dentro de los vasos. Pero los de segunda generación tiene que ver, es una clasificación que nos ayuda a nosotros para identificar algunas de las hormonas que se usan. Ya, pero con una hormona entonces. Las con una hormona tienen mucho más libertad y son más inocuas. Leía también que puede ser que esos con una hormona, usted me cuenta si hay algún avance al respecto o no, pueden producir otros efectos como acné, un poco de aumento de peso. Pero la píldora es poco, la píldora es poco. La que podría producir eso es, hay una inyección con una hormona que dura 3 meses y hay un implante que se pone debajo del brazo que también dura periodos largos. Hay 2 tipos de implantes que podría eventualmente producir alguna alteración de ese tipo. Pero la píldora de una sola hormona en general no tiene ningún efecto secundario. El único efecto secundario que tiene, y por eso no se usa tanto, es que no regula bien el ciclo, produce un poco de irregularidad, produce un poco de goteo, produce un poco de, no sé, no saber cuándo va a sangrar. Doctor, bueno, usted manejará cifras, estadísticas. Las mujeres nos cuidamos, vamos al doctor, somos responsables en ese sentido, o somos muy también, como pasa en general, de automedicarnos, seguir el consejo de la amiga. ¿Cuál es su impresión al respecto? Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay 2 grupos básicamente en los cuales uno puede diferenciar cosas. El grupo que depende del Ministerio de Salud, por ejemplo, un grupo que es importante en el país, ¿no es cierto?, que es un grupo que sí se controla, porque resulta que en los consultorios les entregan gratuitamente los anticonceptivos y tiene que controlarse para que le entreguen el anticonceptivo. Así que ese es un grupo que se controla y se controla muy bien. Y aquí tengo que decir que nosotros tenemos un muy buen sistema profesional de control,
con buenos profesionales como es ginecólogo y la matrona que está capacitada, matronas o matrones, que están capacitados como para hacer control de anticoncepción. Y el grupo que es de la esfera privada, que ellos tienen libre acceso en la farmacia a comprar anticonceptivos, aquí en Chile no se necesita una prescripción médica, así que ahí hay un grupo que no sabemos cuánto es que tiene automedicación. Pero vuelvo a insistir, es mejor automedicarse que tener un embarazo no deseado, sobre todo aquí en Chile. Muchas gracias por esta completa entrevista, doctor. Ojalá que hayamos podido despejar algunas dudas, sobre todo cuando está el tema de la anticoncepción en controversia, sobre todo las pastillas, las hormonas, cuál tomar y estos casos que van apareciendo y que alarman a la población. Muchas gracias, Andrea. Gracias a usted por la posibilidad de haber contado todas estas cosas. Muchas gracias a usted, doctor. Vamos a ir a otro tema. En una emisora radial norteamericana, Justin Bieber declaró sentirse cansado y dijo que necesitaba retirarse. ¿Será una broma del canadiense o sus fans deberán creer en su receso? Además, en el siguiente bloque de espectáculos le contamos novedades de Bruce Willis y Rodrigo Santoro.